Que bendito sea el Eterno, gracias. Bienvenidos todos mis hermanos acá presentes de Raíces de la Fe a este momento especial en Shabbat. Soy el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe aquí en Irving, Texas. Y bien agradecido, es un gran privilegio podernos dirigir al pueblo del Eterno para compartir de lo que Él nos ha ya compartido a nosotros. Ojalá que esto es mi oración, mi gran deseo de que esta palabra de hoy sea de renovación, de restauración, de motivación, de engrandecimiento dentro de todo lo que es la espiritualidad nuestra, porque de eso se trata, de crecer. Amén. Amén. Yo quiero crecer. Amén, aleluya. Yo quiero crecer más. Y bueno, nos toca la cuarta porción de este nuevo ciclo anual y se llama Vayera. Algunos pronuncian Valleira y significa y Él apareció. En este momento, o esta ocasión, mejor dicho, le puse de subtítulo La justicia de la fe. La justicia de la fe y la tierra de las promesas. La justicia de la fe y la tierra de las promesas. Le iba a poner el reino de la fe, pero creo que se trata de justicia y vamos a ir desarrollando este concepto poco a poco. Tenemos de que, como dije anteriormente, es la paracha número 4 de la Torah. Estaremos leyendo de Génesis 18 en adelante. Y también de la Haftará o Profetas, Segunda de Reyes, de 4.1 en adelante hasta el 4.37. No vamos a leer todos esos capítulos, pero sí una porción. De el Brit Hadashah o Pacto Renovado, estaremos leyendo algunas de las escrituras que ustedes tienen en amarillo, pero también hay otras que se sugieren para esta porción, para esta parashá, y abordan diferentes temas, así es de que son algunas las que estamos escogiendo para esta enseñanza. Continuamos aprendiendo y entendiendo más. Bendito sea el Eterno, Baruch Hashem. ¿Por qué, hermanos? Porque estudiando juntos aprendemos todos. Vamos cultivando nuestro entendimiento de una manera organizada y conjunta, ¿verdad? Y le damos gracias al Eterno por eso. Es un esfuerzo muy lindo tratar de entender un poquito más y buscamos la verdad. Que yo siempre les repito esto porque hay que ser consistente, especialmente con la gente nueva. ¿Cuál es la metodología de estudio? Yo siempre les he dicho que yo utilizo una simple metodología, no es nada especial, simplemente cómo aplico yo. Obviamente la Biblia es el texto fundamento y luego agregamos recursos académicos, entendimiento de tradiciones, aspectos socioculturales, antropología, historia cultural, etcétera, acerca del templo, los sabios judíos, todo lo que tiene que ver con la literatura judía y profecías, lo que Dios habló en el pasado, cómo nos afecta en el presente y qué es lo que Dios nos está diciendo para el día de hoy. Nosotros les contamos a ustedes, les compartimos a ustedes que nos miran por video y por las redes sociales de que somos una congregación mesiánica o judeo-cristiana, judeo-mesiánica. Y te pedimos nada más, hermanos, que si te edifica alguno del material que estamos compartiendo, que nos regales un like y si Dios te dirige, que pues nos ayudes con una donación de acuerdo a lo que Dios ponga en tu corazón. Gracias de antemano por tu apoyo. Estos son algunos de los recursos que estamos utilizando para establecer esta enseñanza. En esta ocasión estamos trayendo de Messianic Bible Story Collection. Es un recurso de muchísimos libros que tiene este escritor, el doctor Arnold Frostenbaum. No sé si estoy mal pronunciando. Frostenbaum. Y también algo de lo que dice es Forno,
lo que dice el Midrash y también algunas otras pedazos de información de algunos comentarios que estaremos compartiendo. Bueno, vamos a hacer un resumen, como siempre lo hacemos. Y esta parasha, Vayera, nos dice lo siguiente. Vamos a tratar de ir rapidito con esto. Los 3 ángeles se le aparecen a Abraham y le predicen o le profetizan el nacimiento de Isaac. Al escuchar la noticia, Sara se ríe para sí misma. Los ángeles parten para destruir Sodoma y Hashem, Dios, le cuenta a Abraham sobre sus planes para destruir Sodoma. En el versículo 18, 18 y 19 proclama la confianza de Dios en Abraham. Eso es maravilloso. Para mí es uno de los versículos, son los versículos más importantes que podemos nosotros leer en las Escrituras Santas. Porque he aquí que el Santo, el Dios Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, está dando su voto de confianza sobre quién es Abraham, sobre su carácter y sobre la convicción de Abraham de ser un siervo que va a enseñar al pueblo a seguir los pasos de Dios, a seguir el camino de Hashem. Para mí es maravilloso. No sé si ustedes lo encuentran interesante, pero para mí sí, me motiva cada vez que leo esta porción. Y dice que Dios tiene confianza en Abraham para enseñar al mundo el concepto de justicia. Acuérdense, hermanos, el mundo de la antigüedad no conocía la justicia. Fue destruido en el tiempo de Noé por eso mismo, porque estaba lleno de ira, de jamás, de destrucción, de envidia, de todo lo que nosotros entendemos es contra la ley. Eso era lo que existía, ese era el sistema del mundo. Entonces, Dios enseña a Abraham y poco a poco Abraham se va convirtiendo en el siervo que Dios llega a reconocer de esta manera en las Escrituras. Abraham negocia sin éxito intercediendo sobre Sodoma. Obviamente, Sodoma termina siendo destruida. Se cuenta la historia de la destrucción de la misma, la generosidad y protección de Lot hacia los 2 visitantes. Cómo fue Lot generoso con los visitantes, los trató bien. Tal vez discernió que tuvo discernimiento que eran ángeles y los trató muy bien y los protegió. Y entonces eso en reciprocidad el cielo le otorgó una recompensa a él, su esposa, y desgraciadamente solo 2 de sus hijas se salvaron de la calamidad en Sodoma. La esposa de Lot vuelve a ver hacia atrás. Y es bien interesante porque ella recuerda, dice en el comentario que yo leí, es decir, no es que simplemente volvió a ver nada más, sino que recordó, como cuando uno está dejando la ciudad de su corazón y uno vuelve a ver y dice, ay, ahí dejo todos mis sueños, ahí dejo todo lo que me gustaba. Pues a ellos se les dio una instrucción, no vuelvas a ver hacia atrás, porque si lo haces vas a entrar en consecuencias destructivas. Pero a veces el ser humano no capta estas cosas. No sé si es que pensamos que Dios está jugando, no sé si estamos pensando que Dios no está serio acerca de un mandamiento tan serio, en un momento tan lleno de crisis. Tenemos que poner atención. Entonces dice, la esposa de Lot vuelve a ver hacia atrás para presenciar la destrucción de Sodom y muere. Ella murió porque su corazón se estaba quedando en ese lugar. No había podido ella dividirse, separarse, es la mejor palabra. Aún viviendo en ese sistema, Lot, por lo que aparenta la Escritura, pudo mantener un cierto nivel de justicia, de no mezclarse tanto. Entonces, ¿y cómo los podemos apreciar? ¿Cómo lo podemos asegurar? Bueno, quizás él no era lo suficientemente justo porque vivía en un lugar que estaba demasiado podrido, podríamos decir, en maldad.
¿ok? En lo que era abominable al Señor. Pero al él defender a estos ángeles, podemos ver de que había un nivel de justicia dentro de su corazón. ¿Okay? Por eso podemos testificar de esta manera. Y Lot y sus dos hijas escapan a la montaña. Las hijas de Lot conspiran para reconstruir la humanidad y aprovechando la embriaguez de Lot, quedan ellas embarazadas de su propio padre, lo que da como resultado el nacimiento de Amón y Moab. Abraham se encuentra con Abimelech, después de lo cual Sara da a luz a Isaac en el año 2048. Ismael y Agar son obligados a salir de la casa de Abraham y un ángel tranquiliza a Agar sobre el destino de Ismael, porque ella pensaba que se iba a morir, pero el ángel le dice bien claramente, Dios ha escuchado el clamor del muchacho. ¿Por qué? Porque es un descendiente de Abraham. La voz del muchacho fue escuchada porque la sangre de Abraham corría por él. Abimelech y su general Ficol resuelven su conflicto con Abraham por los derechos de agua y firman un pacto de paz. Cuando Abimelech se da cuenta de que Abraham se está convirtiendo en un hombre poderoso y respetado, un príncipe entre las naciones que están dentro de Canaán, cuando digo naciones, podemos utilizar la palabra tribu, las familias o lo que sea, está creciendo, entonces él llega a proponerle paz, porque él sabe que él faltó. ¿Okay? Él faltó contra Abraham y contra su mujer, contra su familia. Entonces, pero llega a proponerle paz. Pero en ese momento, si usted lee la escritura, en la versión judía, dice de que cuando le pide para que hagamos un juramento, un convenio, entonces, y dice Abraham, yo juraré, pero no antes, ¿verdad?, de que él le presente a Abimelech que sus hombres le habían quitado a los hombres de Abraham un pozo de agua. Y le dice a Abimelech, oh, hombre, yo nunca había escuchado eso, nadie me había pasado la información. Y entonces hasta que se arregla eso, entonces puede jurar. Porque no podemos proponer paz si las cosas no se arreglan entre las personas que tienen querellas entre sí. Entonces ahora, perdón, en el año 2085, desde la creación, cuando Abraham tenía 137 años e Isaac tenía 37 años, a Abraham se le ordena de parte del Eterno sacrificar a Isaac. Esta asombrosa historia presagia el fin de la era de Abraham y Sara y el comienzo de la era de Isaac y Rivka o Rebeca. Amén. Pues eso fue el resumen de esta porción. Y ahora vamos a lo que llamamos siempre escritura direccional. ¿Por qué? Porque esto nos va dando un poquito el enfoque de lo que nosotros queremos alcanzar en esta enseñanza hoy. Verso en Hebreos 6, 13 al 20. Porque cuando Dios hizo su promesa a Abraham, Él hizo un juramento de cumplir lo que había prometido. Entonces pongamos atención, Dios le hizo una promesa a Abraham, pero hizo inmediatamente un juramento. Una cosa es prometer no es juramento. Un juramento es como una especie de sello legal verbal que la persona hace diciéndole lo que te estoy diciendo, te estoy prometiendo, te lo estoy firmando verbalmente en tiempos cuando la palabra valía mucho, valía más que el oro, más que las riquezas. La palabra representaba a la persona, representaba todo el peso de esa persona. Entonces, por cuanto Dios hizo su promesa a Abraham, Él hizo un juramento de cumplir lo que había prometido. Y como no había nadie mayor que Él, nadie mayor que Dios, por quien jurar, juró por sí mismo, juró por su nombre. Y dijo, ciertamente te bendeciré y ciertamente os daré mucha descendencia. Y así, después de esperar pacientemente, Abraham vio cumplida la promesa. Ahora yo quiero que usted vaya a esas palabritas en amarillo. ¿Qué es lo que dice? Después de esperar, ¿cómo dice? Pacientemente. La espera no fue corta, fue larga.
fue larga. Y vuelvo a reenfatizar, fue larga. Y cuando decimos que es larga, desespera. Cuando decimos que desespera, es que son años. Y la angustia de no ver aquella promesa desarrollarse, la única manera que él podía contrarrestar cualquier tipo de zozobra, cualquier tipo de duda, cualquier tipo, era fortaleciéndose a sí mismo, dando gracias al Señor, como lo dicen Hebreos. Que él fortaleció su fe dando gracias por los que esperaba. Y es de la manera como uno se fortalece en la fe. Abraham vio cumplida la promesa, finalmente, después de tanta espera. Ahora la gente hace juramentos por alguien mayor que ellos. Cuando dice ahora, ahí debería haber una coma. Ahora la gente hace juramentos por alguien mayor que ellos. Y la confirmación con juramentos pone fin a toda disputa. Pone fin a toda duda. No me están dando una comprobación. Hoy necesitamos un papel firmado, pero a veces ni con papel firmado se cumplen las cosas. Pero en aquel momento recibir un juramento de parte de Dios, eso neutraliza cualquier duda, cualquier disputa, cualquier argumento que pueda decir, no, esto no va a pasar, Dios se olvidó de ti. No, de ninguna manera. Por lo tanto, cuando Dios quiso demostrar aún más convincentemente el carácter inmutable de sus intenciones a aquellos que iban a recibir lo que había prometido, añadió un juramento a la promesa. En otras palabras, para que no duden, yo me estoy comprometiendo que esto va a pasar. Para que por dos cosas inmutables, es decir, que no van a cambiar, no son mutables, no se pueden mudar, cambiar, no pueden ser transformadas o cambiadas, en ninguna de las cuales Dios puede mentir. ¿Cuáles son esas dos cosas? Seamos fortalecidos en nosotros que hemos acudido para aferrarnos a la esperanza puesta delante de nosotros. Fíjense, vamos a leer el 18 nuevamente. Para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? La promesa y el juramento. ¿Okay? Si Dios promete, lo va a cumplir. Pero encima de eso, le está poniendo el sello verbal de que está jurando por sí mismo que lo va a cumplir. Entonces son dos cosas inmutables. En ninguna de las cuales Dios puede mentirse. Seamos fortalecidos nosotros. Entonces, que hemos acudido para aferrarnos a la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos esta esperanza como una ancla segura para nosotros mismos, una esperanza que llega hasta lo que está dentro. En paréntesis, estoy explicándolo, detrás del parojet. ¿Cuál es el parojet? Es la cortina que hace la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Es la cortina, ¿verdad? Detrás de esa cortina que es decorativa porque tiene bordados o pintados, ¿verdad? Dos querubines que establece también la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde un precursor ha entrado por nosotros. ¿Quién es ese precursor? Es decir, Yeshua, quien se ha convertido en un Cohen Gadol para siempre. Es el Cohen Gadol, ¿verdad? Para siempre. Pero no aquí en la tierra, sino que para ser comparado con Melquisedec. Para ser comparado con Melquisedec. Yo siempre he dicho, y esta explicación no es porque yo crea que estoy completamente, como digo, yo no estoy contradiciendo a nadie, pero yo siempre he dicho de que el orden de Melquisedec es una orden sacerdotal que la misma Biblia nos explica, no es de acá de la tierra, sino que es del cielo. Entonces, conforme a qué Melquisedec se le ha puesto este nombre honorario o honorífico a esa orden sacerdotal celestial. Pues el único que puede cumplir ese requisito es el Padre, porque él es el Melqui, es el rey,
y Él es el Rey de paz y el Rey de justicia. Porque Yeshua es el príncipe de paz. Y es en la tierra el Rey de reyes y Señor de señores, porque ha recibido esa autoridad de parte del Padre para poder ejecutar ese nivel de autoridad. Ve, entonces el Rey de paz y de justicia en los cielos es el Padre, o de todo el universo. ¿Okay? Entonces, y esa es mi opinión, por eso lo aclaro, que esa es mi opinión, de que esa orden sacerdotal celestial se le ha puesto ese nombre del orden de Melquisedec, porque él es de acuerdo a ese requisito, a ese nivel de santidad que el Padre requiere, que el santo Cohen Gadol demuestre en los cielos. Entonces ahora vamos a decir la oración todos juntos. Berejú et Adonai Hameborah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol hamim venatalanu torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Adelante. Entonces ahora sí, hermanos, vamos a entrar en esta enseñanza. Ok, Adonai apareció a Abraham junto a las encinas de Mamre, mientras estaba sentado en la entrada de la tienda durante el calor del día. En esta área de Mamre, quiero explicar, porque muchas veces la gente se puede hacer esta pregunta. ¿Okay? Mamre se le llamaba a estos oak trees, a estos árboles frondosos, la palabra oak en español, ¿por qué se me confunde? No entiendo por qué, pero siempre me pasa. Robles, ¿okay? Estos árboles frondosos, grandes que crecían en esa área, en ese bosque, ¿okay? No es que eran robles que se llaman Mamre, es que a ese sector, a ese bosque se le puso las encinas o el bosque o los árboles, los robles de Mamre, que en un tiempo de mucha antigüedad, más antigüedad que este momento en que Abraham, estamos hablando de que esto sucedió hace 4,000 años, en tiempo de Abraham, aún un poco más antes, ese lugar había sido, dicen los expertos, se le reconoce que fue un centro de adoración. ¿Okay? Que no necesariamente al principio pudo haber sido de adoración al Eterno, pero que la persona que se llamaba Mamre, inclusive hay uno de los aliados de Abraham, ¿okay? Uno de los aliados de Abraham, que posiblemente es descendiente de esa persona, también tiene el nombre de Mamre. Es como hoy en día. A Juan, al hijo le pone Juan, y al nieto el padre le pone Juan, y así sucesivamente para seguir la tradición. Entonces, este varón, Mamre, es uno de los aliados que se unen a Abraham para ir a combatir a los reyes que vinieron desde Mesopotamia a asaltar y llevarse a todo este montón de gente de rehenes. ¿Okay? Y todas las riquezas vinieron, eran como piratas piratas de desierto que vinieron a hacer eso, a asaltar, robar y llevarse gente para pedir rescate. Entonces ahora, ya esta persona ayuda a Abraham para poder, ¿verdad?, alcanzar a estos reyes y despojarlos de lo que se han robado. Entonces, a ese señor le pertenecía posiblemente esa área, pero es acá donde Abraham se había establecido con su tienda al lado de ese árbol frondoso, según la tradición, uno de los árboles mucho más grandes que existían. Y que cerca de ahí él también abrió pozos. ¿Okay? Levantó los ojos y miró, y ahí frente a él estaban 3 hombres. Al verlos, salió corriendo de la puerta de la tienda para recibirlos, se postró ante tierra y dijo: Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no dejes a tu siervo. Por favor, déjame mandar a buscar un poco de agua para que puedas
lavarte los pies, luego descansa debajo del árbol. Y te traeré un pedazo de pan. Ahora que habéis venido a ver a vuestros siervos, refrescaos antes de continuar. Muy bien, respondieron, haz lo que has dicho. Fíjense bien de que la Torah no nos especifica toda la interacción de la conversación, pero por lo que dice, él también, antes que continúen, o lo discernió en el espíritu de que estas personas solamente pasaban por ahí, o ellos le informaron durante la conversación. Nada más que la escritura nos da un formato, digamos, ya resumido. Verso 9. Ellos le dijeron, ¿dónde está Sara tu esposa? Él dijo, allí en la tienda. Quiero simplemente decir que salté un poco esos versículos porque nos explica que él corrió, fue a buscar lo mejor para servirle la comida, etc. Ellos le dijeron, ¿dónde está Sara tu esposa? Él dijo, allí en la tienda. Él dijo, el año que viene, fíjense lo que dice, él dijo, los hombres ahora son asumidos por la misma Torah como uno. El año que viene, por esta fecha, volveré a verte y Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Sara lo escuchó desde la entrada de la tienda detrás de él. Abraham y Sara eran viejos, avanzados de años. Sara ya había pasado la edad de tener hijos. Entonces Sara se rió para sí pensando, soy vieja y mi señor también. ¿Voy a tener placer otra vez? Adonai dijo a Abraham, ¿por qué Sara se rió y preguntó, ¿de verdad voy a tener un hijo siendo tan vieja? Y esta interacción me deja saber de que Adonai es mucho más sensible y más educado de lo que nosotros a veces pensamos. Y estoy hablando como un hombre, ¿ok? Porque el Señor pudo haberle regañado, ¿verdad?, por su falta de fe, pero simplemente le conversa al esposo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando un hombre quería saber acerca de, digamos, de la salud de la esposa de alguien, no importa si era familiar, no iba donde la persona, aunque fuese familiar, fuese amigo, fuese conocido, sino que iba siempre a través del esposo, dicen los sabios. Nunca se le preguntaba directamente a la mujer, ¿cómo estás? ¿Ves? Sino de que le pregunta al esposo, ¿y por qué Sara se ríe? Pero más que todo es porque se sabe que Sara está escuchando. Y es para que ella también reaccione y se dé cuenta de que está cayendo en falta de fe. ¿Ok? Entonces le dice, Adonai dijo a Abraham, ¿por qué Sara se rió y preguntó, ¿de verdad voy a tener un hijo siendo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para Adonai? Inmediatamente le comenta, ¿verdad?, el ángel que está hablando por Dios. ¿Habrá algo difícil para Adonai? Está fortaleciendo ahora la fe. Primero la regaña muy suavemente. ¿Por qué Sara está dudando? Y después dice, ¿habrá algo difícil para Adonai? O sea, fortaleció inmediatamente la fe. En el tiempo fijado por ello, en esta estación del año próximo, volveré a vosotros y Sara tendrá un hijo. Sara lo negó diciendo, yo tampoco me reí, dijo otras palabras, ella está como una nena, no está escuchando, está parando el oído, por eso yo no hice eso, por vergüenza. Normal, es una interacción humana normal. Y eso es lo que me fascina de ver la Torah, que nos presenta la humanidad exactamente como es. Porque tenía miedo. Él les dijo, no es así, le dijo el ángel, de ahora directamente te reíste. ¿Okay? El buen humor que nos presentan de parte del Eterno. Entonces, hermano, antes de pasar adelante, yo quiero simplemente hacer unos comentarios preliminares. Yo sé que todos los años nosotros leemos la parte inicial de la parashá, porque es la parte donde justifica decir, el Señor se le apareció a Abraham. Abraham estaba en medio del desierto, estaba caliente, estaba bastante caliente. Y entonces la pregunta que yo hago hoy,
A veces nosotros estamos viviendo no necesariamente algo caliente de temperatura, pero de dificultades en la vida, de dificultades, de crisis de fe, de crisis de problemas económicos, problemas emocionales, problemas de insatisfacción, problemas en el trabajo, problemas de todo tipo, hermanos. ¿Okay? La pregunta es, ¿estamos abriendo lo suficientemente los ojos para darnos cuenta que Hashem está parado frente a nosotros, dejándonos saber que Él está ahí, que no está desconectado de nuestras circunstancias? Estamos lo suficientemente con los ojos abiertos, porque, vuelvo y repito, puede estar caliente. La situación puede estar difícil. La situación puede ser algo que nunca hayamos experimentado. Puede ser algo que nunca esperaste y te tomó no solamente por sorpresa, pero fue un asalto a tu fe. Cuando digo un asalto a tu fe, significa de que te hizo dudar, te hizo como de repente reclamar, sentir como que Dios te ha abandonado. Hermano, y eso es un momento bastante de crisis, porque aunque nosotros no lo querramos aceptar, muy a menudo vienen esos pensamientos en nuestra mente. Abraham estaba físicamente adolorido, ya hemos hablado de eso muchas veces porque recién se había circuncidado y era el tercer día y era bastante difícil. Así que tenía razones suficientes para quejarse. La circuncisión es un dispositivo, como lo explicamos durante la clase del miércoles. ¿Por qué Dios, que lo sabe todo, que es un Dios todopoderoso, el que creó al ser humano, lo hizo, lo confeccionó con sus propias manos, establece una ceremonia? Porque muchos dicen que es un rito, pero es que es más que un rito. Es una ceremonia donde la ciudadanía de una persona se establece. ¿Y por qué es tan importante establecer esta ciudadanía? Porque se trata del pueblo de Dios. Y una ciudadanía del reino de Dios no es cualquier cosa. No se puede tomar a la deriva. Mire, en cualquier país del mundo, un ejemplo, ¿ok? En cualquier país del mundo, no importa si es una nación poderosa, le dicen, tienes la oportunidad de recibir la ciudadanía de los Estados Unidos, por mucho que esa persona ame a su pueblo. ¿Sabe qué dice? ¿Cómo? ¿Dónde firmo? Habrán algunos que la nieguen, algunos pueden decir no, la declinen, pueden decir no, yo no estoy interesado en eso, perfecto. Pero la gran mayoría de las personas de cualquier parte del mundo van a decir, estoy interesado. ¿Por qué? Porque es una ciudadanía importante. Mire, yo siempre le he dicho que el nombre América es bien interesante. Se dice que proviene del nombre italiano Amerigo. ¿Okay? Pero América, a ver, yo estuve estudiando esto hace unos años atrás y según me recuerdo la etimología, el nombre Am es nación. Erika es una reina para siempre o algo por el estilo. Es una nación que reinará para siempre. El nombre de América es algo bien importante. No estoy diciendo que el pueblo de América va a reinar para siempre. Estoy diciendo lo que significa el nombre. Cuando uno rompe para estudiar la etimología, que Am es nación, familia, tribu. Más en este contexto se refiere a una nación. Erika significa reina que para siempre o reina o reino, ¿cómo se dice? Perpetuo. Entonces, es una nación que va a tener esa posición por mucho tiempo. Entonces, tomando ese punto de vista nada más, la posición que ocupa en los Estados Unidos de Norteamérica en el mundo es bien importante. Entonces,
imagínense pasar a ser parte del reino del Eterno. Entonces, Él está ahí, esperando pasar todo este dolor y el calor lo hace más insoportable. ¿Por qué Dios entonces va a diseñar este dispositivo de esta manera que sea tan doloroso? Porque el primero que lo empieza a hacer es Abraham y él ya está en sus años de vejez y es más doloroso para una persona de tercera edad porque ya su cuerpo primero está más débil, dos, la carne está en procesos no se cura tan rápido, no se sana tan rápido, como, por verdad, ya empieza después de ahí, inmediatamente que nace un niño, a los 8 días de nacimiento. Primero, porque no me acuerdo si es una hormona o si es, de estos líquidos que produce el cerebro, le ayudan al nene al 8º día, está comprobado. ¿Okay? Esos niveles suben, perdonen que ahorita esto me vino de repente, no lo iba a compartir necesariamente, pero esos niveles ayudan y suben en el cuerpo del bebé y no siente tanto dolor, que es el momento exacto donde el bebé se le puede hacer la circuncisión y no solamente eso, que su cuerpo está tan fresco que va a sanar inmediatamente. A esto se debe el mismo hecho de que es una criatura nueva que acaba de nacer, que está fresquecito, pero su cuerpo, ¿verdad?, está comiendo del pecho de su mamá y el colostro, creo que se produce la palabra, le ayuda porque el colostro es una hormona que va, ¿cómo se dice?, alimenta el cuerpo y ayuda a reparar cualquier área que esté deficiente, una heridita, una cortadita, lo que sea en su cuerpo, lo repara más rápido. Entonces, todo esto lo combina, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué tiene que ser la circuncisión? Este miércoles platicábamos y enseñamos que Dios tenía que hacer una purificación dentro de las líneas de descendencia para poder llegar al Mesías. ¿Y por qué purificación? Porque cuando el miembro del hombre, explicamos, tiene el prepucio, tiende a llevar infección, tiende a retener, ¿cómo se dice?, elementos grasosos y también a absorber, ¿verdad?, la orina, y entonces eso puede provocar infecciones. Y en los tiempos antiguos, cuando no habían los cuidados que hoy tenemos, no habían las opciones que hoy tenemos de limpieza, solamente agua, y eso era, la gente no se bañaba todos los días como nos bañamos hoy, pues entonces había una propensidad a infecciones. Quizás no en el principio, pero ya cuando, por ejemplo, Noah, todo estaba corrompido. Habían infecciones de todo tipo, enfermedades de todo tipo, por lo mismo que la gente había dejado de hacer lo correcto. Entonces, la intención de Dios era purificar la descendencia. Y usted dirá, ¿pero cómo? Bueno, si una persona tiene relaciones sexuales y hay elementos de impureza, cualquier mujer podía adquirir una infección, una enfermedad venérea que le iba a afectar su vientre, que le iba a afectar la capacidad de poder dar a luz, de poder tener sus hijos, o prácticamente neutralizar la habilidad de una mujer y hacerla infértil. Todo este tipo de cosas vienen dentro de purificar al hombre para que pueda haber una limpieza en la descendencia de Abraham. Entonces, y esto conlleva lo que nosotros llamamos convenio. Le dice, esta va a ser la señal de mi pacto contigo. Esto va a ser la señal de mi pacto contigo. ¿Okay? Y esto es la circuncisión. Vas a pasar navaja inmediatamente y dice de que el mismo día que Dios le dio esa orden a Abraham, él procedió a circuncidar a él
y a toda su casa. Entonces, ¿qué es un pacto, hermano? Porque el pacto le está hablando de pertenecer. Toda persona que nazca en tu casa tiene que demostrar que es parte del pacto, que es parte de la nación, como de esta manera. ¿Qué es un pacto convenio? Gran parte, y esto lo tomé como de las anotaciones de este escritor, como les dije anteriormente. Este es una colección de estudios mesiánicos. Voy a ir para atrás un momentito para decir el nombre nuevamente de esta persona, porque se me hace un poco difícil, la verdad, pronunciarlo. Este es el doctor Arnold Frostenbaum. Y dice lo siguiente: gran parte de la relación de Dios con el hombre se basa en relaciones del pacto. Entonces, a veces la gente se confunde, sí, es bien confundido porque uno no sabe cuál es el pacto con quién, cuál es el pacto con acá, pero aquí vamos a tratar de explicarlo y quiero que hoy podamos salir de acá con este entendimiento, por eso no quiero apresurarme. ¿Okay? Gran parte de la relación de Dios con el hombre se basa en relaciones de pacto. Un estudio de los 8 pactos. ¿Cuántos pactos hay en la Biblia? 8. ¿Cuántos pactos hay en la Biblia? 8. ¿Okay? Vuelvo y repito, un estudio de los 8 pactos es un aspecto muy importante para comprender correctamente las Escrituras. La forma más común de dividir la Biblia es mediante dispensaciones, que eso es en la tradición cristiana. ¿Okay? Se usan los términos dispensaciones para dividir lo que es convenio, lo que es pacto, lo que es dispensación, etcétera, que son las relaciones que tuvo con los líderes bíblicos el Señor. ¿Okay? Pero no es necesariamente utilizado muy a menudo en mesianismo. Sin embargo, las dispensaciones se basan, por eso lo explica, en convenios específicos. Las dispensaciones son convenios específicos con una persona. ¿Okay? Y el conocimiento de esos convenios ayudará a los lectores de la Biblia a usar correctamente la palabra de la verdad, como lo dice en 2 Timoteo 2:15. Ve que una persona que se llama maestro, pastor, líder de la palabra, debe saber cortar adecuadamente bien la palabra verdad de vida. Aunque las dispensaciones pueden llegar a su fin, las dispensaciones llegan a un término, los convenios mismos a menudo continúan. Por ejemplo, el convenio que hizo con Abraham sigue vivo, porque se activó 7 veces y la última vez fue con Mashiach Yeshua. Y él lo reactiva para siempre. Ya no hay nadie más que pueda hacer otro convenio. O sea, siempre se ha ido reanudando. Es el mismo pacto desde el principio. Lo que pasa es que habían faltas y entonces se ponía en stand-by porque no había liderazgo para que la nación continuara, y entonces después de repente salía un profeta que Dios, o una persona que Dios elegía como un líder, y entonces venía la extensión del pacto. Vamos a ir viendo esto poco a poco, no me quiero adelantar. Aunque las dispensaciones pueden llegar a su fin, los convenios mismos a menudo continúan. Entonces, los tipos de pacto. Primero, los tipos de pacto. Hay 2 tipos de pactos. ¿Cuántos tipos de pactos hay? 2. ¿Cuántos tipos de pactos hay? 2. Amén. Entonces, 2 tipos de pactos en la Biblia: condicional e incondicional. Hay un pacto condicional. Si tú haces tal cosa, si tú obedeces lo que tu Padre, tu Dios te dice, yo como tu Dios voy a hacer esto. Ese es un pacto condicional. ¿Okay? Y también es incondicional. Es decir, que es un beneficio, como decimos, el pacto de gracia con Abraham. Es el pacto de gracia a través de toda la Biblia, y después con Yeshua se perpetúa para la eternidad. ¿Ok? Es incondicional. La gracia de Dios es incondicional porque Él va a tener gracia de quien Él decida tener gracia. Él es el Rey. Es importante distinguir entre estos 2 tipos de pactos para tener una idea clara de lo que nos enseña la palabra del Eterno.
El primero es el pacto, pactos condicionales. Un pacto condicional es un pacto bilateral. Tiene que haber dos personas que entren en acuerdo. En el que una propuesta de Dios al hombre se caracteriza por esta fórmula. Si tú quieres tal cosa, beneficios, bendiciones, entonces cuando tú cumplas eso, entonces haré. Mediante la cual, esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Si tú quieres, entonces yo voy a hacer. Mediante la cual Dios promete conceder bendiciones especiales al hombre siempre que cumpla ciertas condiciones contenidas en el pacto. Ese es el pacto condicional. ¿Está haciendo sentido? El hecho de que el hombre no lo haga a menudo resulta en castigo. Cuando el hombre no cumple la parte de sus condiciones, cuando un inquilino no cumple la parte de su contrato de renta, va a tener repercusiones. Puede ser que pierda el contrato y puede ser que la evicción esté inmediata, lo saquen de la casa. Entonces, por lo tanto, la respuesta de uno al acuerdo del pacto trae bendiciones o maldiciones. La manera como tú respondes a ese compromiso, a ese pacto, va a traerte bendiciones. Si las cumple, entonces te bendice, y si no las cumple, maldiciones. Las bendiciones se obtienen mediante la obediencia y el hombre. Las bendiciones se obtienen mediante la obediencia. Por eso es que el refrán que se usa, que en la obediencia hay que bendición. Entonces, y el hombre debe cumplir con sus condiciones antes de que Dios cumpla con las suyas. Yo sé que ustedes saben esto, pero lo estamos viendo de una manera sistemática, en continuidad, para que podamos sacarle más provecho a esto de entender cómo funciona todas estas cosas. 2 de los 8 pactos de la Biblia. ¿Cuántos pactos hay en la Biblia? 8. Pero 2 de esos pactos nada más son condicionales. El pacto edénico en el Edén, el pacto eténico en el Edén y el pacto mosaico, el pacto con Moisés. ¿Ok? Ahora, punto número 2, pactos incondicionales. ¿Estamos entendiendo, familia? A ver, un fuerte amén si me entienden de verdad. Amén. Aleluya. Voy a encender esto un poquito. Yo sé de que esto hace un poquito de ruido, pero yo tengo calor, hermanos. Entonces, pactos incondicionales. Un pacto incondicional es un pacto unilateral. Es un pacto unilateral y es un acto soberano de Dios mediante el cual Él incondicionalmente se obliga a sí mismo a realizar bendiciones y condiciones definidas para el pueblo pactado. Ejemplo, ¿cuántas personas firmaron el pacto? Esto lo hablamos recientemente también. Cuando Dios le dice a Abraham en el capítulo 15, Abraham le dice a Dios, Señor, me va a heredar mi siervo. Yo no tengo hijos, no me has dado prole. Y entonces le dice, ¿cuándo me vas a dar la prole? En otras palabras, entonces el Señor le dice, ok, ya entendí. Yo sé cuál es tu preocupación. Le dice, vete y tráeme tales y tales animales. Le da que le traiga 3 animales mamíferos y 2 aves. Y le dice los grandes las partes y las aves no. Y entonces, a la hora de que está cayendo la noche, empieza a dormirse Abraham y vienen las aves de rapiña y quieren llevarse la comida, que es una ofrenda para el Eterno. Todavía no ha habido una manifestación que Dios baje y reciba la ofrenda. Y entonces en ese momento él cae en un sueño y es Dios el que pasa nada más por en medio de los animales, porque es una forma antigua de firmar un pacto. Él está diciendo, el único que te puede cumplir esto soy yo. Yo también hablé acerca del hecho de que el único que puede cumplir, enseñamos, ¿verdad?, en esta pasada paracha, de que el que cumple con el nivel divino es Yeshua.
porque Él viene del Padre, viene del ámbito celestial, es el Hijo de Dios, no solamente en esencia, pero en obediencia, y entonces Él se hace carne y puede firmar con su sangre la reactivación de un pacto que se renueva no solamente para Israel ahora, pero se renueva para todas las naciones del mundo, para que puedan entrar. Porque antes las naciones del mundo no tenían absolutamente nada que ver con el Dios de Israel. Pero ahora a través de Él pueden entrar al convenio si aceptan al Mesías como el Salvador y como la opción de salvación que Dios envió. Entonces, fijémonos bien, un pacto incondicional es un pacto unilateral y es un acto soberano de Dios. Si usted lee el capítulo 15, los primeros versículos del capítulo 15 de Génesis, usted va a ver cómo funciona esto. Es Dios firmando ese pacto, solamente Él, porque Abraham no puede garantizar nada. ¿Ok? Es Dios de un lado nada más, porque Dios lo puede llevar a cabo, lo puede llevar a efecto nada más. Entonces, y es un acto soberano de Dios mediante el cual Él incondicionalmente se obliga a sí mismo a realizar bendiciones y condiciones definidas para el pueblo pactado. Este pacto se caracteriza por la fórmula, esta es la fórmula que utiliza Dios. Yo quiero, es Dios el que desea, que declara la determinación de Dios de hacer lo que promete. ¿Estamos entendiendo? Yo quiero que mi pueblo, yo quiero que tú hagas esto y yo me comprometo que te voy a hacer la bendición. Las bendiciones están aseguradas por la gracia de Dios. Porque es Dios el que está proponiendo todo el plan. ¿Okay? Puede haber condiciones en el pacto de Dios que Dios pide que el pactado cumpla en agradecimiento. Sí lo puede. Puede haber condiciones que Dios pide como que el pactado cumpla en agradecimiento, pero no son en sí mismos la base para que Dios cumpla la promesa. Amén. Estos son los pactos incondicionales. ¿Por qué? Porque está el amor y la gracia incondicional de Dios trabajando en todo esto. ¿Okay? 6 de los 8 pactos. ¿Cuántos? 6 de los 8 pactos son incondicionales. Solamente dijimos anteriormente que hay 2 condicionales. 6 son incondicionales y 2 son incondicionales. Condicionales. El pacto adámico, el pacto con Noé, el pacto abrámico, el pacto palestino, le dicen en estudios, pero no significa necesariamente que es el pacto en Canaán, porque se está refiriendo a la área antigua y en ese tiempo no se llamaba Palestina. Entonces estamos tratando de dar un aspecto. No quise cambiarlo porque esto es un escrito, ¿verdad?, de una literatura que está impresa y yo no puedo estar cambiando nada de eso. ¿Ve? Pero me refiero de que se le llama en estudios de esta manera palestino. Pero realmente si estamos hablando del tiempo de Abraham, tendría que ser el pacto cananeo. Porque ni siquiera en ese momento se llamaba Palestina. Fueron los romanos, 100 y pico de años después, que le cambian el nombre, 100 y pico de años, 150 o algo así. Años después del nacimiento de Yeshua es que viene ese cambio, que le cambian por darle en la cabeza a los judíos, por hacerle la vida de cuadritos, le ponen eso porque este es el nombre supuestamente de la antigua Filistea. Entonces, nada más explico eso. Pacto cananeo o de la tierra, el pacto davídico y el nuevo pacto. B, ahora vamos al punto B. Los pactos con Israel. Yo sé que esto, hermanos, no es muy dinámico pero sí es necesario que lo entendamos. Tal vez de primas a primeras es un poquito vertiginoso entenderlo, pero después lo vamos a entender si lo volvemos a repasar. Los pactos con Israel, 5 de estos 8 pactos, siempre son 8, acuérdense, pero va clasificando, va haciendo clasificaciones de qué tipo de cosas estamos hablando. 5 de estos 8 pactos se hicieron exclusivamente con Israel. De los 8 pactos que habla la Biblia, 5 son específicamente hechos con Israel. ¿Amén? Los demás
con la humanidad en general. Solo uno de los 5 pactos hechos con Israel es condicional. De esos, vamos a aceptar nuevamente. De estos 5 pactos, 5 de estos 8 pactos se hicieron exclusivamente con Israel, 5. Y los demás fueron hechos con la humanidad en general. Ahora, solo uno de esos 5 pactos que se hicieron con Israel es condicional. El pacto mosaico. ¿Por qué? Porque se trata de mandamientos. Si tú cumples los mandamientos, como lo dice en las bendiciones y las maldiciones, si tú obedeces, bendiciones. Si tú desobedeces, maldiciones. ¿Okay? Por eso es condicional el pacto mosaico. Los otros 4 pactos con Israel son todos incondicionales. El pacto abrámico es incondicional. Todavía, este pacto que es con Mashiach, el Mashiach, sigue siendo parte integral o el pacto abrámico sigue siendo la parte fundamental e integral. El pacto de la tierra. Nadie entiende por qué Israel, que está viviendo en la tierra que su santo Dios le proveyó a ellos, pueden activar esa tierra, pueden hacerla florecer, pueden defenderla efectivamente. Cuando muchas guerras han habido y han tenido más enemigos de lo que ellos han tenido, balas y soldados, ellos han podido vencer milagrosamente. ¿Por qué? Porque Dios está protegiéndolos, porque Dios no duerme, porque Dios no está descansando cuando se trata de proteger a Israel. Entonces, ¿okay? Solo uno de los 5 pactos hechos con Israel es condicional, el pacto mosaico. Los otros 4 pactos son con Israel, todos incondicionales. El pacto abrámico, el pacto de la tierra, el pacto davídico, que fue con David, y el nuevo pacto, que es con Yeshua. Bueno, el pacto renovado, nuevo pacto. Debe señalarse 4 cosas acerca de la naturaleza de los pactos incondicionales. Hay 4 cosas importantísimas que tenemos que ver sobre los pactos incondicionales que se hicieron con Israel. Primero, son pactos literales y su contenido debe interpretarse literalmente también. Lo que dice, eso es lo que es. Segundo, los pactos que Dios ha hecho con Israel son eternos. ¿Qué tan largos son los pactos que Dios hizo con Israel? Eternos. Y no están restringidos ni alterados de ninguna manera por el tiempo. Tercero, es necesario volver a enfatizar que se trata de pactos incondicionales, que no fueron abrogados, no fueron rotos, no se interrumpieron, no fueron sacados o vueltos nulos por la desobediencia de Israel. Al contrario, la mayor parte de la gente no miran en las Escrituras. Siempre están hablando que Israel fue destituido de la gracia de Dios. Yo no sé de dónde sacan eso. Así me lo enseñaron a mí al principio. Y yo decía, ¿pero cómo? Yo mismo, en mi ignorancia, me hacía esa cuestión. ¿Cómo esta es la Biblia que habla del pueblo de Israel, el pueblo de la promesa, el pueblo a quien se le dio la promesa del Mesías? Entonces ahora que Dios lo destituyó, que ya no sirve. No me hacía sentido. Entonces los pactos de Dios que ha hecho con Israel son eternos y no están restringidos ni alterados de ninguna manera por el tiempo. Tercero, es necesario volver a enfatizar que se trata de pactos incondicionales que no fueron abrogados por la desobediencia de Israel, debido a que los pactos son incondicionales y dependen totalmente de Dios para su cumplimiento. Se pueden esperar su cumplimiento final. Cuarto, estos aspectos se hicieron con un pueblo específico en mente, Israel. Y cuando se habla del pueblo, no significa que las naciones en Yeshua estamos desconectados. Es que volvemos a repetir y seguiremos repitiendo hasta que esto se vuelva una segunda naturaleza. Una vez que nosotros recibimos a Yeshua y empezamos a caminar observando la Torah, los mandamientos, automáticamente estamos siendo injertados al pueblo de Dios. No para suplantarlos, pero para ser parte de ese pueblo. Entonces,
El reino de Dios es Israel. Pablo destaca este punto en Romanos. Pablo destaca este punto en Romanos. ¿Quiénes son israelitas? ¿De quién es la adopción? O sea, ¿quiénes son los israelitas? ¿Son los que tienen la circuncisión pero no obedecen la Torá? ¿O son los que no tienen la circuncisión pero sí obedecen la Torá? Porque lo importante aquí es circuncidarse el corazón. La circuncisión es para establecer que son descendencia de Abraham, que pertenecen al pueblo de la promesa. Pero ¿de qué vale tener la promesa y no cumplir con los requisitos de la promesa? No hace sentido. Entonces, cuando él dice en 9:4, ¿quiénes son los israelitas? Bueno, a ellos les pertenece la adopción. ¿Quiénes fueron adoptados por el Eterno cuando fueron sacados de Egipto? Él les dice, os tomaré. Eso significa yo los adoptaré. Los voy a hacer mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Ahí está una adopción. Entonces, la gloria de ellos es la gloria que Dios ha manifestado y los ha levantado, los ha puesto en un lugar alto entre las naciones. Los pactos todos son de ellos. Las promulgaciones de la ley, todas fueron para, la Torá fue dada al pueblo de Israel. El servicio a Dios, que es el templo, y todas las promesas son para Israel. Eso es ser israelita. Recibir todos los beneficios, todos los compromisos que Dios ha hecho con ese pueblo. Bendito sea el Eterno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, claramente que estos pactos se hicieron con el pueblo pactado. Y son posesión de Israel, como lo dice ahí mismo en Romanos 9:4. A ellos les pertenece. Entonces, ¿cómo vamos a venir a decir que ya los destituyó? Si el mismo Pablo en el primer siglo lo está constatando, lo está confirmando. Hay gente que dice cosas y no entienden las Escrituras. Esto se resalta nuevamente en Efesios 2:11-12. Por tanto, acordaos de que vosotros, los gentiles en la carne, que sois llamados incircuncisos por los que se llaman circuncisión, en la carne, hecha por manos, en aquel tiempo, estabais separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a todos los pactos y promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Diga conmigo, 5 de los 8 pactos bíblicos pertenecen al pueblo de Israel, ya lo habíamos dicho. Y como señala este pasaje, los gentiles eran considerados ajenos a los pactos. Bendito sea el Eterno, hermanos, que hemos sido copartícipes gratuitamente porque le plació al Eterno incluirnos. Amén. Entonces, aleluya, Baruch Hashem. Entonces, en el principio de oportunidad de las disposiciones. Esto es nada más, como les dije, una sinopsis. Hay mucho más que compartir, pero esto nos ayuda a entender un poquito más. Un pacto puede firmarse, sellarse y convertirse en un punto específico de la historia. Pero esto no significa que todas las disposiciones entren en vigor de inmediato. Como yo les explicaba la semana pasada, Dios vino poco a poco trayendo al pueblo en un entendimiento. Si le hubiera dado todo, seguramente que hubiera dicho, no se puede. Pero Dios primero dio un mandato a Adán, después fue amplificando las expectativas sobre Adán, después vino Noé, después cuando terminó Noé con la faena que Dios le había prescrito, entonces ahora en la tierra nueva, cielo nuevo, entonces le da 7 leyes que él tiene que promover. Luego llegamos al tiempo de Moisés, se le da 613 mandamientos y de ahí se forma la nación. Pero no solamente eso, con esos 613 mandamientos, ahora los sabios de ellos tienen que estudiar y ¿cómo se dice? Enfocar y trabajar con cada una de estas leyes para ver qué otras cosas van a cubrir, qué otras leyes o ¿cómo se dice? Ordenanzas se tienen que sacar de ahí para poder cubrir cada área social y alcanzar justicia en todas estas áreas. Entonces, de hecho, antes de irme para ahí, vuelvo y repito, pero esto no significa que todas las disposiciones entren en vigor de inmediato. De hecho, 3 cosas diferentes suceden una vez que se sella un pacto. 3 cosas suceden una vez que se sella un pacto. Fíjense bien. Primero, algunas entran en vigor de inmediato.
Segundo lugar, algunas disposiciones entrarán en vigor en un futuro próximo. Ese futuro próximo puede ser 25 años, pueden ser 50 años, pueden ser 100 años, pueden ser 500 años. Pero no va a ser inmediato. ¿Okay? Y tercero, algunas disposiciones entrarán en vigor solo en un futuro profético lejano y no se han cumplido hasta el día de hoy. Hay algunas profecías de Ezequiel, de Isaías, que todavía nosotros no hemos visto el cumplimiento. Algunas se están cumpliendo en nuestros días. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, miren lo que dice Santiago. Santiago 2, 14 al 24. ¿De qué le sirve, hermanos míos, si alguien dice tener fe, pero no tiene acciones que lo demuestren? Por eso es que vienen las pruebas. No es que las pruebas están diseñadas para destruir tu fe, están diseñadas para ensanchar nuestra fe, pero es la manera como las percibimos, las abordamos y tomamos decisión firme de vencer los retos. ¿Ve? Entonces, ¿de qué sirve tener fe, pero no tenemos acciones que lo demuestren? ¿Es tal fe capaz de salvarlo? ¿Podrá la fe que sea mediocre salvar a alguien? Absolutamente no. Porque en cualquier momento te desmoronas, en cualquier momento claudicas. Y lo que Dios quiere, que es lo que dice Yeshua, que aquel que pueda sobrellevar la prueba, pueda vencer la prueba hasta el final, es el que va a recibir la corona de vida. Entonces ahí mismo nos está diciendo que hay un resistir como parte de tu fe. Hay un pararse firme como requisito de tu fe. Supongamos que un hermano o una hermana está sin ropa y sin alimento diario y alguien le dice, Shalom, manténganse caliente y coman abundantemente, sin darle lo que necesitan. ¿De qué sirve? Así, la fe por sí sola, sin la compañía de acciones, está muerta. Pero alguien dirá que tú tienes fe y yo tengo acciones. Muéstrame esta fe tuya sin las acciones y yo te mostraré mi fe con acciones. Va mucho más lleno de fortaleza. Alguien me preguntaba, ¿ustedes ya mandaron ayuda a Israel? 2 días y medio, 3 días inmediatamente después que hubo el asalto, inmediatamente se envió ayuda de parte de esta congregación. ¿Ok? No esperamos. ¿Por qué? Porque es una situación de necesidad. Después empezaron a salir más agencias, pues la próxima vez vamos a ver a quién se va a ayudar, pero el punto es que uno tiene que hacer, no podemos decir, vamos a apoyar a Israel, ignoramos y no hacemos algo físicamente, monetariamente para ayudar a la situación. No vamos a solucionar, ¿verdad?, la problemática, pero cada granito de arena es importante. Entonces, y alguien te dice, Shalom, perdón, ya leí eso. 17. Así, la fe por sí sola, sin la compañía de acciones, está muerta. Pero alguien dirá que tú tienes fe y yo tengo acciones. Muéstrame esta fe tuya sin acciones y yo te mostraré mi fe con acciones. Es importante tener acciones. Y no se hace para demostrar, porque en el momento que nosotros hacemos acciones para demostrar, se vuelven esfuerzos carnales. Si nosotros vamos a hacer, por muy espiritual que sea, si lo hacemos para que nos miren, ya entramos en la carnalidad. Pero se hace por amor, se hace por fe, se hace por lealtad, se hace porque adoramos a Dios y creemos que lo que es ayudar a aquellos que están en necesidad es el corazón del Eterno. ¿Crees que Dios es uno? Bien por ti. Los demonios también lo creen. Solo pensarlo les hace estremecerse de miedo. Pero, hombre tonto, ¿quieres que se te muestre que esa fe, aparte de las naciones, es estéril? Aparte de las acciones, es estéril. Voy a leer esto nuevamente porque esta traducción es diferente. Pero, hombre tonto, ¿quieres que se te muestre que esa fe, aparte de las acciones, es estéril? ¿Okay? No fue Abraham
nuestro Padre, declarado justo por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. En otras palabras, está haciendo el contraste que para poder demostrar que tienes fe, tienes que pasar una prueba. Que a veces te vienen pruebas que tienes que pasarla. Y esa fe es la que te catapulta porque sabes que puedes creer en Dios firmemente que Él no te va a defraudar. ¿Okay? Imagínate que Dios mismo que le dio al hijo en su vejez, esperó hasta su vejez para darle el hijo y ahora se lo pide en sacrificio. Tenía que tener fe o que Dios no lo iba a permitir en un último momento o que Dios se lo iba a resucitar, como dice la Escritura en hebreo, o que de alguna manera Dios no lo iba a hacer, no le iba a demandar tanto sacrificio a Abraham. ¿No fue Abraham Avinu, nuestro padre, declarado justo por su acción cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? La justicia entonces se define la obediencia por fe. Ser obediente es porque tienes la fe en Dios, tienes fe a los preceptos que Él te ha dictado, se convierte en justicia. Vuelvan a ver acá. En justicia. ¿Por qué? Porque el mundo no conocía ese nivel de responsabilidad de ningún Dios. El mundo no conocía ningún tipo de actividad de parte de un Dios porque no existía. Solamente hay un Dios verdadero, el Dios de Israel. Entonces, cuando Él dice, vas a hacer esto para que yo te exalte, para que yo te bendiga, y entonces la persona hace y bendice, entonces el testimonio, la gloria la toma Dios porque da testimonio de que existe un Dios que cumple lo que Él promete. ¿Estamos entendiendo? Y eso se vuelve verdad porque todo lo que Dios pide al pueblo, pide a todos los hombres que ha escogido a través de la historia bíblica, todo lo que Dios ha pedido que ellos hagan es dentro del marco de la ley, de su ley, de su equidad, de su balance, de su verdad, de su justicia. Baruch Hashem, ¿cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, ¿veis que su fe obró con sus acciones? Por las acciones la fe se completó. Es por las acciones que la fe se completa. Es por las acciones que la fe se completa. No por decir que tenemos fe, es por completarlas con acciones. Y se cumplió el pasaje del Tenaj, de la Escritura que dice, Abraham tuvo fe en Dios y fue contado en su cuenta como justicia. Incluso fue llamado amigo de Dios. Obedecer a Dios y caminar consistente y firmemente con Él todo el tiempo, se te puede adquirir que se te llame amigo de Dios, así como lo hizo con Abraham. ¿Ves que una persona es declarado justo por sus acciones y no solo por su fe? ¿Ves entonces cómo una persona es declarado justo por sus acciones y no solamente por su fe? ¿Podemos ver eso? Aleluya. Santo es el Eterno. Segunda de Reyes 4:8-37. Un día Eliseo visitó a Sunem, a una mujer, a la mujer sunamita, la visitó. Era una mujer acomodada que vivía allí. Lo presionó para que se quedara a comer. Después de esto, cada vez que pasaba, se detenía allí para comer. Ella le dijo a su marido, veo que este es un santo hombre de Dios que continuamente pasa por nuestra casa. Por favor, construyámosle un cuartito en el techo. Le pondremos una cama, una mesa, un taburete y un candelabro. Entonces, cuando venga a visitarnos, podrá quedarse ahí. Un día Eliseo vino de visita allí y subió al aposento alto para acostarse. ¿Qué significa aposento alto? Es simplemente el segundo piso. Y dijo Yesaji y a Gehazi, su siervo, o Yese, como se dice en algunas traducciones, llámate a la sunamita. Él la llamó y cuando ella llegó, él le dijo, dile esto, tanta hospitalidad nos has mostrado. ¿Qué puedo hacer para mostrar mi agradecimiento? ¿Quieres que le diga algo al rey de tu parte o al comandante del ejército? Ella respondió,
soy feliz viviendo como vivo entre mi propia gente. Y le dijo, es decir, ella le dijo, yo no estoy buscando nobleza ni de posiciones altas que me apartarían de mi gente. Él dijo, ¿qué pues se hará con ella? Gehazi respondió, hay una cosa, ella no tiene un hijo y su marido es viejo. Eliseo dijo, llámala. Después de que él la llamó, ella se paró a la puerta. Él le dijo, el año que viene, cuando llegue el tiempo, tendrás un hijo en brazos. No, mi señor, respondió ella. Hombre de Dios, no mientas a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, cuando llegó el tiempo tal como Eliseo le había dicho. Cuando el niño tuvo edad suficiente, salió un día para estar con su padre, que estaba con los segadores, estaban colectando la cosecha. De repente gritó a su padre, ¡mi cabeza! Me duele la cabeza. Le dijo a sus criados, llévalo a su madre. Cuando lo tomó y lo trajo a su madre, se acostó en un regazo hasta el mediodía y luego murió. Ella subió, lo acostó en la cama del varón de Dios, le cerró la puerta y salió. Llamó a su marido y le dijo, por favor, envíame uno de los sirvientes con un asno. Debo llegar al hombre de Dios lo más rápido que pueda, volveré enseguida. Él preguntó, ¿por qué vas a verlo hoy? No es Rosh Hodesh, no es día de primero de mes y no es Shabbat. Ella dijo, está bien, todo está bien. En otras palabras, cálmate, tranquilo. Entonces ensilló el asno y ordenó a su criado, condúcelo lo más rápido que puedas, no disminuyas la velocidad por mí, a menos que yo te lo diga. Ella partió y llegó al hombre de Dios en el monte Carmel. Cuando el hombre de Dios le vio a lo lejos, le dijo a Gehazi, su siervo, mira, aquí viene esa tsunamita, corre ahora a su encuentro y pregúntale, ¿está todo bien contigo? ¿Con tu marido? ¿Con el niño? Ella respondió, todo está bien, pero cuando llegó al hombre de Dios en la colina, lo agarró de los pies. Gehazi se acercó para empujarla, pero el hombre de Dios dijo, déjala en paz. Ella está en gran angustia, pero Adonai me ha ocultado lo que es, no me lo ha dicho. Entonces ella le dijo, ¿le pedí un hijo a mi señor? No, dije que no me engañara. Entonces Eliseo dijo a Gehazi, vístete para la batalla, toma mi bastón en tu mano y sigue tu camino. Si encuentras a alguien, no lo saludes. Si alguien os saluda, no contestéis. Y pondré mi bastón sobre el rostro del niño. ¿Por qué le dijo eso a él? En otras palabras, no quiero que te contamines con nada. Quiero que vayas en pureza de espíritu, en pureza física, y vayas hasta donde esté el niño y le pongas mi bastón sobre él. La madre del niño dijo, vive Adonai y vives tú, que no te dejaré. Él se levantó y la siguió. Gehazi se adelantó a ellos y puso el bastón sobre la cara del niño, pero no había sonido ni señal de vida. Entonces volvió donde Eliseo y le dijo, el niño no se ha despertado. Cuando Eliseo llegó a la casa, allí estaba el niño muerto y acostado en la cama. Entró, cerró la puerta tras ellos dos y oró a Adonai. Luego se levantó en la cama y se acostó encima del niño, poniendo su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus ojos. Mientras se tendía sobre el niño, su carne empezó a calentarse. Luego bajó, caminó un rato por la casa, volvió a subir y se tendió otra vez sobre el niño. El niño estornudó 7 veces y luego abrió los ojos. Eliseo llamó a Gehazi y le dijo, llama a la tsunamita. Entonces él la llamó y cuando ella llegó a él, él le dijo, recoge el niño, a tu hijo. Ella entró, cayó a sus pies y se postró en el suelo. Luego tomó a su hijo y salió. Leí todo esto porque a veces hacemos recuentos, pero es importante ver cómo la mujer guarda silencio. No le dice al esposo. El esposo está trabajando, manda al niño a donde su mamá. La mamá es la que viene a encontrarse que el niño muere prácticamente sin ella poder hacer nada. Cierra la puerta, no le dice nada a nadie, le dice al esposo, dile a uno de los empleados que vaya conmigo, con el burro, con el asno, y es decir, no dice nada, no quiere decir nada negativo, no quiere contaminar el ambiente, no quiere que su fe
se demacre porque simplemente va a decir palabras que no debe proliferar. Y eso es una llave importante en los aspectos de la fe. No hablemos nada negativo que vaya a ser firma en nuestra contra. Es importante entender estos principios. Igualmente, cuando lo mandó a su trabajador, a su asistente, el profeta, acuérdense que si este muchacho es asistente del profeta, hay un nivel de santidad con el que esta persona también trabaja. Y entonces manda a ese asistente para que consulte, con la mujer qué es lo que está pasando. Y ella dice, nada, todo está bien. Y siga su camino porque ella quiere hablar con el profeta. Luego, de igual manera, no quiere de que sea el asistente, sino que sea la persona que dijo la palabra profética. Y eso es así, hermanos, son principios que tenemos que entender. ¿Qué tiene que ver con esto? Porque son pactos. Si este hombre de agradecimiento consultó al Eterno y le dio a esta mujer una palabra de beneficio de que ella iba a tener hijos, pues obviamente él es el que tiene la autoridad para poder volver a traer a ese niño de regreso. Ella está simplemente cumpliendo los principios de ir y no negociar con segundas o terceras personas, sino que va el recurso directamente. Pues igualmente son los pactos. Cuando Dios es un pacto con Israel, es con Israel nada más. Cuando es con las naciones, es también con las naciones. No se pueden revolver porque no se puede aplicar cosas, por ejemplo, a las naciones que solamente pueden ser activadas en la tierra de Israel. Acuérdense que cuando se le da la Torá al pueblo, Dios lo dice varias veces a través de las Escrituras. Le dice al pueblo, si ustedes desobedecen estos mandamientos, específicamente los que tienen que ver con la tierra, cuándo sembrarla, cuándo cosecharla, cuándo dejarla descansar, y también algunas otras leyes acerca de hacer trabajar de más a la gente, porque si están haciéndolas trabajar de más, están sobre la tierra, entonces están incumpliendo los mandamientos y al mismo tiempo están ensuciando, por decir, están trayendo impureza a la tierra a causa de sus faltas. Entonces, una vez dije esto hace unos años atrás, son los hijos de Dios los que recibieron la Torá, no solamente para su vida social, no solamente para su vida de justicia, no solamente para su vida familiar, no solamente cómo van a tratar con el Eterno en el templo, en el santuario, pero también cómo van a tratar la tierra. Pero si ellos desobedecen, dice, la misma tierra los va a vomitar. Porque la Torá lo que hace es una especie es como, podría decir, control. Son controles para hacer activar la tierra. Y si no se hace de esa manera, entonces la misma tierra va a empezar a traer problemas. El mismo Dios va a permitir que vengan calamidades. Aleluya. Aquí creo que yo quería presentar en este cuadro, cuando en el capítulo 22 el Señor le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo único. Nosotros tenemos que entender que de eso depende todo el plan, de esa acción depende el desarrollo de todo el plan de salvación. Fíjense bien, yo sé de que muchas veces hay algunos comentarios o personas que comentan que esto está como medio hacia los cristianos, la tradición cristiana, pero es que tiene sentido. ¿Ok? Cuando Abraham recibe la orden, él se lleva a dos asistentes. Va su hijo, lo hace cargar, ¿verdad? Lleva la leña, lleva el fuego, lleva un cuchillo especial bien afilado y va con dos asistentes. En los Midrashim nos dicen de que en uno de los Midrash especifica de que uno de esos asistentes era el hijo mayor, Ismael, y que el otro era su asistente Eliezer. ¿Okay?
La Torá no nos dice eso, nos dice exactamente que eran 2 hombres que lo estaban asistiendo a ellos. ¿Caminaron cuántos días? Hermanos, ¿cuántos días caminaron para llegar a la región de los montes de Moriah o Moriah? 3 días. Desde el momento que él salió y él hizo la decisión de entregar a ese hijo con todo el dolor de su corazón, él hizo la decisión, porque no iba a caminar 3 días hasta Moriah si no lo iba a hacer. Es decir, en su corazón él ya había entregado a ese hijo. ¿Cuántos días tuvo Yeshua en el vientre de la tierra? 3 días. Y al 3er día resucitó. Entonces, cuando en el momento que él pone al muchacho, lo amarra, son 37 años los que tiene Isaac, no es un niño, es un hombre. Entonces lo amarra y él va a hundir el puñal en el corazón del muchacho. El ángel le dice, no lo hagas. Hashem ha visto que tu corazón tú eres un siervo fiel. No le hagas daño al joven. Entonces, en ese momento, más que verlo como un acto de muerte, porque realmente la muerte sucede en el momento que él aceptó el pacto de irlo a sacrificar. ¿Me están entendiendo? Realmente nos está dando ese momento cuando le dicen, no lo toques. Es el momento de la resurrección. Porque él es levantado del lugar donde estaba puesto para morir. ¿Estamos entendiendo? Entonces, es el 3er día. Y ahora es levantado ileso, no le pasó nada. ¿Okay? Exactamente como el Padre lo puso, así lo levantó. Entonces, luego miramos de que encuentran un ram, un carnero, que está prensado sus cachos en un arbusto. ¿Qué es lo que le pusieron a Yeshua en la cabeza? Un montón de espinas, de un arbusto de espinas, ¿verdad? Que son árboles, cuando ya se secan, le dieron vuelta y lo hicieron en forma de corona. Y se lo pusieron en la cabeza, prácticamente haciendo una imagen de lo que está sucediendo ahí. ¿Estamos entendiendo? Entonces, miramos todos estos elementos que nos sirven para tener más que una espiritualización de lo que está sucediendo, es darnos cuenta de que el plan es divino y que todas estas cosas no se dan por coincidencia, sino que hay un plan bien trazado que ha sido minuciosamente pensado por el Eterno y que Él lo va a ir desarrollando a través de las edades. Empezó con un hombre. Para el último patriarca eran 12. Para el tiempo de José se convirtieron en 70. Para cuando salieron con Moisés eran 2,5 millones. Y poco a poco el Señor ha ido incrementando no solamente en ley, sino en conocimiento, en aplicación y en crecimiento espiritual. Somos el pueblo de Hashem. Somos el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios entendamos esto, tenemos que apoyarnos unos a los otros. En este momento nosotros estamos empujando para que apoyemos al pueblo de Israel, para que Israel pueda ver de que realmente hemos hecho esta vez la decisión de ser uno con ellos, no como se les dio la espalda en los años 40 cuando el holocausto. Nuevamente, hermano, vuelvo y repito, es importante que entendamos que la justicia de nuestra fe se manifiesta con acciones. Las acciones de fe es lo que establecen la justicia de Dios en medio de este mundo, que carece de justicia. Somos nosotros los llamados a establecerla. Y entonces, y la tierra de las promesas es donde nosotros caminamos en la santidad. En este momento estamos en Shabbat, en Irving, Texas, pero al igual que todos los lugares, las sinagogas en el mundo que se están reuniendo hoy para engrandecer el nombre del Eterno, para escuchar su palabra, para crecer en medio de él, debajo de su Shejinah. Es en este momento que estamos como que estuviéramos ahí en Tierra Santa, en Jerusalén. Y entonces estamos haciendo que nuestras promesas germinen. Aunque estemos lejos de la tierra de las promesas, estamos recibiendo las bendiciones de su convenio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Shalom.